Problema resuelto 12.1, página 700. Un bloque de 200 libras descansa sobre un plano horizontal. Determinen la magnitud de la fuerza P que se requiere para dar al bloque una aceleración de 10 pies por segundo cada segundo hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de 0.25. Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy resolveremos el problema antes leído. Vamos a ver las variables que interactúan. Pertenece a la segunda ley de Newton. Aplicación de la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Hoy estamos trabajando en el sistema inglés. Nos da el peso. El peso del inglés weight es igual a 200 libras. Hoy trabajamos con libras, 200 libras. El peso no es otra cosa más que la fuerza. Es una fuerza, la fuerza con la que el planeta Tierra atrae a los objetos. Y como tal, debido a que tiene una masa muy grande, el planeta Tierra es capaz de atraer a las masas pequeñas, hacia él. Entonces, los va a atraer hacia su centro, hacia el centro del planeta con una fuerza. A esa fuerza con la que el planeta Tierra atrae las masas que están cerca de él, es el campo gravitacional, a las masas que están cerca de él las atrae hacia su centro. Esa fuerza es tan especial en la física, es simplemente una fuerza, pero es tan especial que se le ha dado el nombre de weight, en el inglés, en español peso. Peso, y no es otra cosa más que la aplicación de la segunda ley de Newton. A fuerza es igual a masa por aceleración, por la aceleración de la gravedad, es la aceleración que produce el planeta Tierra. Entonces, hoy vamos a despejar la masa, la vamos a necesitar aplicar acá. Entonces dice, el peso, que es la fuerza, vale 200 libras. 200 libras es igual a masa, y la gravedad en el sistema inglés vale 32.2 pies por segundo cada segundo. Es el valor de la aceleración de la gravedad en el sistema inglés. Estamos tan acostumbrados a trabajar con la aceleración de la gravedad tan familiarizados que simplemente le decimos la gravedad. Es la aceleración de la gravedad. Entonces despejamos, está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces la masa es 200 libras entre 32.2 pies por segundo cada segundo. Vamos a ver a cuánto equivale. Entonces 200 entre 32.2, 6.21. La masa vale 6.21 libras por segundo cada segundo entre pies. Ok, ya hemos encontrado la masa. Vamos a establecer dos ecuaciones para el eje de las Y. Para el eje X, mejor primero hacemos el eje X. Las fuerzas, la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Vean cómo P va hacia abajo y a la derecha. Si va hacia abajo y a la derecha, pues entonces tiene un componente hacia abajo, que lo vamos a llamar P en X, y si va a la derecha, pues tiene un componente en X, que va a la derecha. ¿Cómo los vamos a calcular? Los voy a calcular acá y luego establezco la ecuación. Px, pues con el coseno de 30 grados, coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente, que hoy se llama Px, entre hipotenusa, que se llama P. Lo despejo y me queda P veces el coseno de 30 grados es igual a Px.
¿Qué otra fuerza actúa en el eje de las X? ¿Qué otra fuerza actúa en el eje de las X? Y decimos que a la derecha sean positivos. ¿Qué otra fuerza actúa en el eje de las X? La voy a poner de rojo y actúa una fuerza de fricción. La vieron en el último capítulo de estática, en la última unidad. Una fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza, como todo vector, tiene tres características. Su dirección. Su dirección es paralela a las superficies que se friccionan. Paralela a las superficies que se friccionan. Su sentido, ya tengo su dirección. Paralela, aquí se están friccionando esta con esta, y entonces la fuerza de fricción es paralela a las superficies que se friccionan. Su dirección, en contra del movimiento, el bloque se moverá hacia allá, entonces su sentido en contra del movimiento. Y su magnitud la vamos a llamar FK. ¿Qué tan grande es esa FK? Toda fuerza de fricción estará dada por el coeficiente de fricción y multiplicado por N, donde N es la fuerza normal. La fuerza normal recibe su nombre nuevamente de la palabra normal, que en este caso significa 90 grados o perpendicular. Ahorita voy a ahondar en esa cuando haga yo la suma de fuerzas en Y. Entonces la fuerza de fricción será igual, en nuestro caso será igual, FK es igual al coeficiente de fricción, que vale 0.25 por la fuerza normal. Son todas las fuerzas que actúan en el eje de las X, una parte de P llamada PX, una fuerza que se opone al movimiento llamada FK y van en contra. Entonces, suma de fuerzas en X, positivo a la derecha, PX, menos a la izquierda, FK, es igual a la masa que provocan estas 200 libras. La masa es 6.21 libras por segundo cada segundo entre pie, por la aceleración. Ya vimos que si existe una fuerza resultante, habrá un movimiento. Ya vimos que ese movimiento está representado en esta parte de la segunda ley de Newton por la aceleración. Es positiva, dado que el movimiento será a la derecha. Positivo, a la derecha positiva. Y esta sería la ecuación del eje de las X. Sustituyo PX. PX vale P por el coseno de 30 grados menos 0.25 de la fuerza normal. Es igual a 62.1 libras. Este segundo con este se cancela, este pie con este, y el resultado me queda en 10, 6.21 por 10, 62.1 libras. Y esta será la ecuación del eje de las X. En el eje de las Y hago sumatoria de fuerza. Todas las fuerzas que actúen en el eje de las Y es igual a masa por aceleración en Y. Vamos a ver cuántas fuerzas actúan, y como siempre consideramos, como es nuestra costumbre, positivo hacia arriba. PX, ya vimos que P lo dividimos en dos, en el eje de las X y en el eje de las Y, entonces será menos PY. Primera fuerza, PY. Segunda fuerza, el peso del bloque, menos, va hacia abajo, menos W. Más, aquí viene el concepto de la fuerza normal. Si PY va hacia abajo, W va hacia abajo y no caen, vean cómo el bloque no se va a mover en el eje de las Y, el único movimiento que tendrá será en el eje de las X, el único movimiento que tendrá será en el eje de las X, en el eje de las Y no se moverá, a pesar de que está actuando PY hacia abajo, a pesar de que está actuando W hacia abajo,
no se va a mover el bloque en el eje de las Y. ¿Esto a qué se debe? Primera ley de Newton. En el eje de las Y, el bloque está en equilibrio. Hay una fuerza que equilibra tanto a PY, a la sumatoria de PY y WY, llamada la fuerza normal. Normal porque actúa perpendicular al movimiento, en este caso, perpendicular a las superficies que se friccionan. De ahí su nombre de fuerza normal. Son todas las fuerzas que actúan, sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, es igual a masa. Vean cómo solo he utilizado una vez la masa, no le pongo masa en X y masa en Y, la masa es la misma en cualquier dirección. Entonces es igual a masa, que vale 6.21, bueno, la voy a poner así, es igual a masa. ¿Y cuánto se va a acelerar en el eje de las Y? ¿Cuánto se va a acelerar en el eje de las Y? Para el eje Y. Acuérdense que el movimiento en la segunda ley de Newton está representado por la aceleración. ¿Cuánto se va a acelerar? 0. En el eje de las Y no habrá movimiento. Entonces la aceleración vale 0, multiplicado por la masa vale 0. Sustituyo. No he calculado PY. PY por el método del paralelogramo está aquí. Y entonces seno de 30 grados es igual a cateto opuesto a los 30 grados, enfrente de los 30 grados, llamado PY entre P. PY entre P. Entonces, despejo, P veces seno de 30 grados es igual a PY. Entonces, PY vale menos P seno de 30 grados menos W, 200 libras, menos 200 libras más N. Este es un término independiente, lo paso para allá y me queda menos P seno de 30 grados más N es igual a 200 libras. Y esta es la segunda ecuación, la ecuación de equilibrio del eje de las Y. Ecuación de equilibrio del eje de las X. Como ven, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, P y N, P y N. Las voy a poner acá, resuelvo el sistema, dice P veces P por el coseno de 30 grados. Voy a calcular el coseno de 30 grados, coseno de 30 grados, 0.866 de P, coseno de 30 grados, 0.86 de P, menos 0.25 de N, es igual a 62.1 libras. Segunda ecuación, seno de 30 grados, punto 5 es negativo, menos 0.5 de P, más 1N, es igual a 200 libras. Voy a hacerlo por el método de reducción. Esta la voy a multiplicar por 0.25 positivo, la segunda ecuación, y me queda 0.25 por 0.5 menos, segunda ecuación, menos 0.125, más por más, 1 por 0.25, más 0.25 de N es igual a 200 por 0.25 igual a 50. Modifique en escala la segunda ecuación. La primera ecuación queda igual, 0.866, aquí es P de P, 0.866P menos 0.25N es igual a 62.1 libras. La sumo, P con P, N con N, y vamos a ver cómo queda. 0.866 menos 0.125, 0.741 de P. Este con este se cancela.
es igual a 50 más 62.1, 112.10 libras. P está multiplicando, pasa dividiendo, P es igual a 112.10 libras entre 0.741. Entonces P es igual a 151 libras. 151.3 libras. Espero haya quedado entendido este ejemplo de aplicación de la segunda ley de Newton. Seguiremos trabajando con energía.